Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bienvenida la doctora Gabriela Regalado, de nuevo, hay un tanto por hacer, Gaby. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No, hombre, muchas gracias a ti. Les agradezco muchísimo la invitación, como siempre, a este foro que generalmente pues siempre es da mucha retroalimentación, poder contestar siempre dudas, tener actualizaciones en el conocimiento de una enfermedad que, bueno, pues sabemos que siempre está en un contexto y que siempre es importante tener actualizaciones de lo mismo, ¿no? Y es justamente el tema de hoy. El tema de hoy son los avances en la atención del cáncer de mama metastásico. Y de verdad, gracias, Gaby, por siempre decir que sí cuando te hacemos las invitaciones. Sabemos tu agenda, sabemos lo ajetreado que son tus días. Te agradecemos de verdad, particularmente que te tomes el tiempo para hablar con nuestra comunidad. Nos enseñas mucho, aprendemos muchísimo de ti. Estoy oyendo un pequeñito sonido, no sé si ustedes también. Gaby, ¿también tú lo escuchas? Sí, de repente como un pequeño, como nieve, ¿no? Un poquitito. Ajá. Ok. Bueno, voy a continuar. De repente ahí detrás de cámara nos pueden echar la mano un poco con el sonido. Para empezar, Gaby, me gustaría hablar un poquito de ti, de tu trayectoria. Y la verdad es que lo primero que veo es lo muchísimo que has hecho y has logrado en poquititos años que tienes. Em, Hablo un poquito de quién eres. Tu licenciatura como médico cirujano y partero fue por la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Después hiciste algunos pregrados en el Hospital General Regional de Chihuahua, otra especialidad en medicina interna, por ejemplo, en The American British Cardiac Medical Center, ese es el ABC, avalada por la UNAM. Certificación, por supuesto, del Consejo Mexicano de Medicina Interna. Hay varios premios que no podría mencionar todos porque son varios, pero también es acreedora de varios premios, nombramiento como jefe de residentes en la especialidad de oncología médica en la unidad de oncología del Hospital General de México, de nuevo una certificación por el Consejo Mexicano de Oncología, y dos maestrías, una en oncología molecular, avalada por el Centro de Estudios Biosanitarios en Madrid, y la otra en oncología neurológica por la Universidad Tecnológica de Santa Cruz en Tenerife. Claro que eres miembro de muchas de las asociaciones oncológicas a nivel internacional, la American Society of Clinical Oncology, ASCO, miembro también de la European Society of Medical Oncology, ESMO, de la Sociedad Mexicana de Oncología, el ESMEO, de la Asociación de Residentes del Hospital General, también de Asociación de Médicos Residentes y Egresados del Servicio de Oncología del Hospital General de México y miembro de la Sociedad Médica del Centro Médico ABC. Has participado también en estudios de investigación, tienes varias publicaciones también y además eres profesora de varias universidades, escuelas que estoy viendo por aquí, muchos cursos de especialización también. Es decir, Gaby, ¿cómo te alcanzan tan poquitos años para hacer todo esto? Es increíble, de verdad, qué admiración tan grande. No, hombre, pues la verdad es que siempre es, como médicos, pues obviamente siempre tenemos pues obviamente la obligación de tener que estar en contacto y con actualizaciones también en la educación médica, se llama educación médica continua por todos los cambios que se van atravesando y siempre tratar de buscar el espacio en esto, ¿no? Porque obviamente eso es lo que va a ir en pro de los mejores tratamientos en las pacientes en ese sentido y yo creo que eso es lo que pues nos hace que tengamos toda esta necesidad y no solamente por la necesidad por el trabajo, sino también porque sabemos que creo que es lo mejor y como profesionales también debemos de tener este tiempo para poderlo abocar en ese contexto. Así es. Gaby, bueno, entrando ya en nuestro tema, creo que vamos a hablar de los avances en la atención del cáncer de mama metastásico, pero creo que vale la pena hacer un pequeño recuento de dos cosas. Los 4 diferentes tipos de cáncer de mama que existen y también cuáles son esas metástasis más comunes por un cáncer de mama primario, que son huesos, pulmones, hígado y cerebro. ¿Te parece que rapidito veamos nada más cuáles son estos 4 tipos de cáncer de mama? Luminal A,
HER2 positivo, triple negativo y luminal B. ¿Puedes decir muy rapidito y concreto cuál es cada uno? Claro, como bien lo dices, actualmente no solamente se trata de poder hacer un diagnóstico con una biopsia en un paciente, es decir, saber que si hay una lesión sospechosa en una mama, obviamente tenemos que hacer una biopsia y esta biopsia es súper importante porque nos va a dar el diagnóstico histopatológico. ¿Y por qué es importante? También porque a veces incluso, aunque no es lo más frecuente, puede haber incluso cánceres de otra índole en la mama. Es menos frecuente, pero los pueden existir, ¿no? A veces hay linfomas, a veces hay sarcomas, a veces hay tumores que son tipos neuroendocrinos poco diferenciados y puede haber un cambio en el tratamiento. La siguiente parte que es muy importante, como la mencionas muy bien, y creo que ahora ya cada vez más los pacientes tienen más todo este empoderamiento en poder entender bien que existen subtipos moleculares. ¿Esto qué quiere decir? Prácticamente hace como 20 años se pudo demostrar a través de técnicas de secuenciación que los tumores por dentro, es decir, el perfil de proteínas o mutaciones que están alteradas es distinto. Es decir, nos da una película muy diferente de que hay súper distintos tipos de tumores. En general, sabemos que existen muchas clasificaciones moleculares y que cada clasificación va a tener un subtipo diferente, pero lo agrupamos en grandes grupos. El primer grupo se agrupa en pacientes que tienen expresión de receptores hormonales en su tumor. Esto se basa en una técnica que se llama inmunohistoquímica. La inmunohistoquímica lo que mide son proteínas que están adentro de la célula tumoral y en este caso mide las proteínas de receptor de estrógeno y de receptor de progesterona. Con esta medición, que es importante, podemos determinar si el paciente tiene la positividad a receptores hormonales o no la tiene, o la tiene de manera intermedia. ¿Qué significa? Que usualmente los pacientes que tienen receptores de estrógeno y progesterona a niveles muy altos, les llamamos un subtipo que se llama luminal A. Es el famoso luminal A, es decir, estos son pacientes que usualmente son tumores que tienen un grado bajo, quiere decir que su crecimiento es más lento, son tumores que usualmente no responden a tratamientos con quimioterapia y son tumores que usualmente responden a tratamientos con terapias que son antihormonales, como son los medicamentos tomados. En ese mismo rubro hay otro subgrupo dentro de esos pacientes que tienen receptores hormonales. Este subgrupo implica que los receptores hormonales no están tan expresados, es decir, hay un porcentaje solamente. Usualmente nosotros, para hacerlo de una manera más fácil, lo hacemos en porcentualidad, que va del 1 al 100%. Entonces, no es lo mismo tener tumores que expresan 80, 90, 100%, a tener tumores que expresan solamente un 30, 40, 50%, o incluso hay algunos tumores que solo expresan receptor de estrógeno y otros que solo expresan y que no expresan receptor de progesterona. Entonces, estos tumores que tienen menor porcentaje de expresión de receptores de estrógeno y progesterona o que no tienen el de progesterona, se llaman tumores luminales B. Y esto lo vemos en los últimos 10 años, lo hemos categorizado mejor porque vemos que son tumores que se comportan distinto a los que solo expresan receptores hormonales altos. Muy posiblemente esos tumores son de características, por decirlo así, de un crecimiento mayor, de características más agresivas, porque pueden irse por la sangre a otros órganos de manera más rápida y muchas veces requieren tratamiento con antihormonas, es decir, pastillas para disminuir los niveles hormonales, pero también requieren tratamientos con quimioterapia, que este es actualmente un tumor que ha sido más complejo poderlo clasificar bien y poderlo tratar bien, porque todavía hay muchos estudios que tenemos que ir investigando para el tratamiento de estos pacientes. El segundo grupo muy importante de pacientes son aquellas pacientes que expresan la proteína HER2. También la proteína HER2 es otro marcador que se encuentra en la membrana de las células tumorales. La proteína HER2 usualmente es un factor de proliferación y factor normal que tenemos en todos los organismos, que es un factor de proliferación de acuerdo a tener ciertas individualidades. Es decir, es un factor de proliferación que da como avisos a la interior de la célula para poder tener esta proliferación, y si se encuentra ya sea amplificado o mutado, ¿qué quiere decir? Que existe o sobreexpresado, que existe más este receptor de lo normal, existe en mayor cantidad de nuestras células, puede provocar cáncer de mama que expresa este tipo. Entonces, esto es importante conocerlo porque estas pacientes, usualmente las pacientes que tienen un HER2,
positivo, tienen que recibir un tratamiento que va dirigido contra esta proteína para poderla bloquear. Y eso es fundamental porque sabemos también que estas pacientes tienen un cáncer distinto a las pacientes que tienen receptores hormonales. Usualmente la enfermedad en estas pacientes se va más rápido a órganos más importantes como son la cabeza, sistema nervioso central, o se puede ir al pulmón. Entonces, obviamente, el tratamiento debe ser un tanto diferente. Y en el último rublo tenemos a las pacientes que tienen un tumor triple negativo. Y triple negativo solamente se le llama así. ¿Por qué razón? Porque no sobreexpresan receptor de estrógeno, no sobreexpresan receptor de progesterona y no sobreexpresan la proteína HER2. En este mismo rubro de pacientes que son triples negativos, hay distintas clasificaciones moleculares actualmente. Es muy difícil todavía poderlas instaurar en la práctica clínica, pero lo que sí sabemos es que dentro de los tumores triples negativos existen tumores triples negativos que pueden ser muy responsivos a tratamientos con quimioterapia o existen tumores triples negativos que no, por lo cual actualmente todo el tratamiento se basa en este subgrupo en nuevos medicamentos como son inmunoterapia, que es donde ha funcionado mejor, o anticuerpos biconjugados, es decir, tratar de buscar una estrategia distinta para todas estas pacientes que podrían no responder a la quimioterapia. En el mismo orden que los platiqué, el principal subgrupo de pacientes a nivel mundial, es decir, qué porcentajes son, entre un 40-60% de las pacientes con diagnóstico de cáncer de mama tiene un luminal A o un luminal B. El siguiente subgrupo, que es el HER2, es entre un 20 a un 30% de las pacientes. Y el último subgrupo, que es el triple negativo, solamente es un 15 a un 20% de las pacientes a nivel mundial. Es decir, prácticamente se van comportando de esta manera. Y existe todavía un subgrupo también, que es mucho más pequeño, posiblemente un 10 a un 15%, que son de las pacientes que pueden expresar receptores hormonales y también la proteína HER2. Es decir, a estos les llamamos triples positivos, que también obviamente, aunque son menores, pues también tienen que especificarse su tratamiento. Por esta razón, entonces, vemos cómo es que el cáncer de mama, yo siempre les digo a mis pacientes que obviamente tiene esta cuestión que es bien compleja porque el cáncer de mama tiene una cosa como mala y buena, ¿no? La mala es que es tan frecuente que todas tenemos el riesgo de tener un cáncer de mama. Es decir, ya no solamente sabemos que hay gente que tiene un factor de riesgo mayor, ¿no? El antecedente en su familia, antecedente de haber sido radiada en esa zona, antecedentes o factores de riesgo familiares que son importantes. Ahora sabemos que en general es un cáncer que es muy, muy frecuente. Creemos que es por todos los factores actuales de ambiente, como son la alimentación, el alcohol, la obesidad, etcétera. Pero asimismo es el tumor más frecuente, que también es el que hemos logrado conocer mejor. Entonces, actualmente todas las pacientes tienen que conocer su estatus individual de cáncer, saber específicamente qué tipo de cáncer tiene, no solamente saber qué es cáncer de mama, sino que saber como el nombre completo junto con su apellido, el cáncer de mama y qué subtipo molecular tiene, porque de ahí se va a plantear, junto con la etapificación inicial, cuál va a ser el mejor tratamiento para ese paciente e incluso hablar de pronóstico en ciertos casos. Ok, bueno, y ahorita que estabas platicando, Gaby, se me ocurrió, y saliéndome un poco del tema, ¿se sabe, por ejemplo, cuando el cáncer de mama da a hombres, cuál es el tipo más común en ellos de estos 5? Sí, claro que sí. También en hombres, obviamente, el cáncer de mama también se puede presentar. Claramente es en un 1 a un 3%, es mucho menos frecuente que en las mujeres. Y en los hombres, el principal subtipo es el hormonal. Usualmente, siempre, la mayoría de los pacientes que tienen cáncer de mama, en el caso de los hombres, son tumores hormonales que sobreexpresan hormonas, generalmente no en un porcentaje muy alto, usualmente en un en un tipo luminales B, ¿no? Es decir, en un 50-60%. Y también pueden existir también en un grupo mucho más pequeño, en el caso de los hombres, algunos subtipos triples negativos que pueden también presentarse, pero en general hormonales es lo que creemos que viene siendo un poco más posiblemente el factor de riesgo que tengan los pacientes. Todavía, como son tan pocos, no tenemos específicos factores de riesgo para hombre. Es decir, obviamente los factores genéticos, ¿no? Son mutaciones conocidas como BRCA1, BRCA2, generalmente, pero usualmente factores de riesgo ambientales no, aunque sabemos que seguramente alguna cuestión hormonal tendría que ver en ese contexto.
Ok, Gaby, bueno, muchísimas gracias por la explicación de nuevo. ¿Estoy en lo correcto cuando digo que las metástasis más comunes de un cáncer de mama son huesos, pulmones, hígado y cerebro? Así es, usualmente depende del subtipo molecular también, justamente hablando en este contexto. Obviamente y generalmente la principal lugar a donde el cáncer va es a los ganglios, sobre todo a los ganglios que están en la región de la axila. Pero por eso mismo, muchas veces, si solo están en la región de la axila, obviamente la presencia de ganglios en este contexto habla sobre solamente enfermedad locorregional, es decir, no necesariamente enfermedad metastásica, sino es una enfermedad que está en esa misma zona. Por eso ahí tendrá la posibilidad de tener una mayor posibilidad de curación incluso. Más sin embargo, también, aparte de la enfermedad ganglionar, los siguientes subtipos a donde van depende muchísimo del tipo de cáncer. Por ejemplo, por alguna razón, usualmente la mayoría de los pacientes que tienen receptores hormonales positivos, cuando la enfermedad se va a otro órgano, tiene mayor afinidad a ir a órganos que les llamamos de bajo riesgo, como son en el hueso o en tejidos blandos o en ganglios que están lejanos a esa zona. Pueden ser ganglios en la axila del otro lado, pueden ser ganglios en el cuello, pueden ser usualmente cuando son en tejidos blandos, pueden ser ciertos implantes que están alrededor también del mediastino, por fuera del pulmón, y en el caso de los huesos, usualmente siempre van a la columna, principalmente a la columna dorsal, lumbar, pueden ir también a la cadera, es decir, es infrecuente que vayan a un hombro, ¿no? Van principalmente a regiones como son las costillas, la columna, incluso a huesos del cráneo. Esto es principalmente en los pacientes que tienen receptores hormonales. Eso no quiere decir que no puedan ir a otro sitio, que también puede ser el hígado, el pulmón o sistema nervioso central. En el caso de los tumores con sobreexpresión de HER2, estos principalmente tienen un tropismo. Tropismo quiere decir que es como una inclinación que desconocemos, que les gusta irse hacia el sistema nervioso central. Como al expresar la proteína HER2, tienen la posibilidad de irse por la sangre y cruzar barrera hematoencefálica, es decir, es como si tuvieran un tipo de mecanismo que les permite pasar a atravesar la cabeza, por eso se van al sistema nervioso central, incluso desde etapas muy tempranas. Es decir, hay pacientes que debutan con enfermedad locorregionalmente avanzada y muchas veces ya el problema es que el tumor está a nivel sanguíneo. Entonces, pues estas pacientes, aunque tienen una muy buena respuesta a nivel corporal, es decir, pueden responder muy bien en la mama, en otros órganos, pero no en la cabeza. Entonces, obviamente, nos desconocemos qué es esto, pero todas estas pacientes que tengan HER2, es por eso muy importante instaurar primero un tratamiento sistémico con la intención de disminuir esta posibilidad. Y también tienen tropismo hacia irse hacia otros sitios como son órganos como el pulmón, también en el caso de las HER2, el hígado, en el caso, en algunas personas también ganglios, etcétera, pero generalmente es como diferente. Y por último, triple negativo. El triple negativo es un tumor que consideramos también muy agresivo porque de una manera muy temprana se escapa a órganos que son muy importantes como son el hígado principalmente y el pulmón. Es decir, sus tasas de posibilidad de irse a otros órganos es alta en órganos viscerales. Antes que irse a ganglios o a hueso, este tumor tiene esta posibilidad de viajar más rápido porque la tasa de crecimiento es mayor. Entonces, obviamente eso es lo que nos llevó a considerar que por eso el cáncer de mama no es igual en cada paciente, ¿no? Porque si se fijan, tiene completamente diferentes caminos en cada una de las pacientes, incluso hasta por edades. También sabíamos que, por ejemplo, el triple negativo se presenta más en pacientes más jóvenes, premenopáusicas de la edad usual. El HER2 también puede ser una presentación en mujeres no tan jóvenes, pero sí perimenopáusicas. Y usualmente los pacientes con receptores hormonales son en pacientes más añosas, arriba de los 65 años. Entonces, todo esto nos conlleva a ver que dentro del mismo cáncer de mama son muchas enfermedades diferentes, ¿no? Es decir, y por esa razón cada paciente tiene que tener un traje específico, algo muy diferenciado e incluso muchas veces también hasta una vigilancia diferente, ¿no? Dependiendo del tipo de cáncer, que esto pues es lo que nos puede ayudar a tener las tasas de mayor éxito en el contexto, sobre todo en pacientes que necesitamos, que sabemos que pueden curarse. Claro, claro, y no vamos a hablar hoy de todas las muchas combinaciones que podemos hacer, ¿no? De qué metástasis salió o resultó después de un cáncer de mama, por ejemplo, tipo HER2 positivo. No vamos a irnos a todas esas combinaciones, pero
Cuéntanos, Gaby, ¿cuáles han sido los avances que se han dado, por ejemplo, en los últimos 10 años, en los últimos 20 años, los más interesantes y los que más impacto han tenido, por supuesto, en la calidad de vida de estas pacientes o en el tratamiento? Y cuando digo calidad de vida, me refiero también a los efectos secundarios. ¿Qué estamos viendo ahorita que hace 20 años no podíamos ver? Claro, bueno, pues lo primero que yo creo que aquí en cuestión de los avances, de inicio, creo que el principal avance que tenemos que procurar siempre es, pues bueno, la prevención y promoción de hacer un diagnóstico más oportuno. O sea, como siempre recordemos que es muy desafortunado, pero no podemos prevenir el cáncer de mama. Es decir, solamente podemos determinar quién podía tener factores de riesgo más importantes para que esta persona empiece una vigilancia desde etapas tempranas. Mas, sin embargo, creo que uno de los avances muy importantes ha sido es que si comparamos hace 20 años con actualmente, o a lo mejor hace 10 años con la actualidad, aunque sabíamos que los escrutinios son fundamentales, creo que no había tanta comunicación sobre el cáncer, ¿no? Creo que eso ha sido un parteaguas súper importante. Incluso lo que estamos haciendo actualmente, creo que eso no se hacía antes, el poder llegar a tantas personas, a tantas mujeres, o incluso mujeres o hombres, hijos, hijas, ¿no? Como podernos hacer conscientes de que esta es una enfermedad que existe, que es muy tangible, que todos podemos padecerla y que obviamente tenemos que luchar contra la estigmatización de tener cáncer, ¿no? Porque creo que eso ha sido uno de los retos más complejos cuando tú hablas con un paciente por qué no quiere ir a hacerse un estudio. Primero es porque está el riesgo, la estigmatización, ¿no? Es decir, el propio miedo a tener una enfermedad oncológica. ¿Por qué razón? Pues porque esto altera mucho la cuestión en su familia, la cuestión con su pareja, la cuestión de gastos, ¿no? Es decir, tiene que haber un support muy complementario en ese contexto. A veces es el miedo, voy y me duele muchísimo cuando me hacen la mastografía, ¿no? Eso también es complejo. A veces tengo 10 años yendo y nunca me pasa nada. ¿Qué tal si mejor voy en 3 años? La desidia que también tenemos, que también es una cosa educativa, que tenemos que luchar contra eso. Y el principal problema, no teníamos mastógrafos, había mastógrafos digital, análogos hace mucho tiempo, prácticamente en el país, posiblemente había 200 en un país de 120 millones de habitantes, estamos hablando hace 20 años, y eso es bien complicado. Si no hay manera en que lo estudiemos, no podemos diagnosticarlo bien, o al menos en la etapa temprana que deberíamos, ¿no? Ha cambiado muchísimo si nos vamos a niveles institucionales, ¿no? Es decir, sobre todo se trata que las instituciones públicas en sus etapas de primer nivel puedan complementar bien estudios en todas estas pacientes y todas las de riesgo las puedan llevar a clínicas de mama, ¿no? De repente ahora instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene unidades funcionales de mama que solo son para el diagnóstico, donde debe haber radiólogos especialistas en hacer biopsias dirigidas, es decir, el uso de biopsias que no sean dolorosas, que no sean abiertas, eso ha cambiado muchísimo, ¿no? Anteriormente era para hacer una biopsia era por Trucut o era abierta, y eso pues obviamente es más esfuerzo, más dolor, más complejidad. Ahora el poder hacer biopsias dirigidas a través de estereotaxia, ¿qué significa eso? Que a través de una propia mastografía o a través de jazz por ultrasonido, un radiólogo puede entrar y tomar una muestra y dejar incluso un clip en ese sitio. Entonces eso ha sido un advenimiento nuevo, ¿no? Prácticamente la toma de biopsias dirigidas, que eso no requiere ayuno, no hay dolor o hay muy poco dolor, obviamente, pero eso es como fundamental, ¿no? Y siguiente importante, poder tener un equipo, sobre todo, por ejemplo, en el caso de radiología, que pueda hacer eso dirigido, ¿no? Es decir, si yo no tengo gente que sabe sobre eso, es decir, ese es otro problema muy importante, que tenemos que tener, médicos que tengan ese conocimiento, ¿no? Y eso no es tan sencillo. Entonces, ¿qué se necesita en ese contexto? Pues la apertura de subespecialidades, ¿no? De radiólogos generales que puedan especializarse en ese contexto, ¿no? En que todas estas clínicas funcionales que puedan estar muy estandarizados para poder hacer también diagnóstico, no llevar a un sobrediagnóstico, que también eso es fundamental. Y bueno, aquí creo que ha habido yo lo llamaría como en esta etapa temprana, mayor comunicación, que eso va a romper tabús, va a romper miedos, va a romper estigmatización, como en esa cuestión. Y la segunda, que es muy importante, poder tener
obviamente que esto es parte de, en general, de poder contar con un equipo médico que sea más especializado, que si es obviamente desde el punto de vista privado, generalmente en un hospital privado se tiene eso de un acceso mucho más sencillo, pero a nivel institucional, por ejemplo, cuando hablamos en ciertas instituciones, si estamos hablando, por ejemplo, de una institución como el Instituto Nacional de Cancerología, la especialidad del cribado también ya va muy dirigida. En el caso del IMSS, en el caso de otras especialidades como ISSSTE, Pemex, pues bueno, obviamente se van dirigiendo a lo que requieran. Y aquí el problema que todavía tenemos mucho, ¿vale? Es el tiempo, ¿no? El tiempo en el que una paciente va directo a esta cuestión. Entonces, la creación de unidades funcionales donde solamente un problema tan importante como cáncer de mama es prácticamente parte de lo que ha habido como un cambio, ¿no? Es decir, ahora todos tenemos que estar de acuerdo en lo que es. Entonces, yo creo que aquí la educación médica, el abrir subespecialidades, el tener más campo en este tratamiento, unidades como el FUCAM, que es una unidad funcional sobre todo solamente sobre cáncer de mama, creo que esto va creando más confianza en eso. Entonces, ahí tendremos como un avance en el inicio del tratamiento en este contexto. Para el siguiente punto, muy importante, pues obviamente, anteriormente, hace muchos años, hace 50 años, posiblemente creíamos que el tratamiento más importante del cáncer de mama era solamente locorregional, es decir, el tratamiento con cirugía, radioterapia, a veces dar quimio, no. Ahora sabemos que el tratamiento es multidisciplinario porque la enfermedad de cáncer de mama es una enfermedad sistémica. ¿Qué significa esto? Que aunque lleve un tratamiento compaginado en cirugía o en radio, prácticamente el tratamiento actual, como debe ser llevado, debe ser guiado a través del subtipo molecular que va a requerir un tratamiento sistémico y este es el más importante en ese contexto, ¿no? Es decir, las combinaciones que pueda haber de quimioterapia, que estas conocíamos desde antes y ahora, ¿qué novedades ha habido con la quimioterapia? Pues ha habido que ya no damos a lo mejor mucha quimioterapia, ¿no? Ya ha cambiado eso. Anteriormente, como empezamos antes, era primero la quimioterapia que existía en ese entonces, la tratamiento, después sabemos que a lo mejor en pacientes con triple negativo requieren 6 meses de quimioterapia, a veces en pacientes con receptores hormonales o HER2 requieren menos quimioterapia, solo 3 meses. Entonces, ha habido cambios en desescalar los tratamientos, es decir, ya no todo el mundo requiere quimioterapia. Antes, por ejemplo, dábamos tratamiento a pacientes con receptores hormonales que tenían tumores de 2 centímetros, con ganglios positivos, todos iban a quimioterapia y sabemos ahora que eso es sobretratar a un paciente. Es decir, ya estas pacientes no deben de recibir quimioterapia, solamente deben de recibir posiblemente un tratamiento con pastillas que son antihormonas. Ahora, en cada rubro ha habido un nuevo conocimiento, ¿no? En el caso de las etapas tempranas, eso, no todas las pacientes con hormonoterapia deben recibir quimio. Ahora sabemos que hay algunas pacientes con hormonoterapia, hay algunas que deben de recibir 5 años, otras que deben de recibir 10 años posiblemente, y hay otras que ahora estamos viendo que solamente deben de recibir 2 años y medio, 3 años. Entonces, en este contexto va cambiando ese panorama. ¿Te refieres, Gaby, te refieres a las hormonas? ¿Te refieres a las hormonas, a las personas con hormonoterapia? Y obviamente, una de las importantes cuestiones que nos ha hablado sobre esto son las plataformas genómicas que se hacen actualmente para esta toma de decisiones. Tenemos distintas plataformas genómicas como son Oncotype, MamaPrint, Endopredict, Pan50 o Prosigna. ¿Y qué significa esto? Las plataformas genómicas nos hablan prácticamente de tratar de estudiar al tumor, es decir, tomar prácticamente el tumor y estudiarlo buscando los genes que lo forman. Y una vez que buscamos los genes que lo forman, vamos a estratificar a esa paciente con un número y de acuerdo al número que tenga, es decir, es un riesgo, es un score, una clasificación que hacemos pronóstica. Entonces, de acuerdo a ese número que tenga, de acuerdo a esos genes que se buscan en el tumor, podemos determinar si esa paciente A requiere o no requiere quimioterapia, B requiere hormonoterapia más tiempo, B requiere hormonoterapia menos tiempo y prácticamente es así como estamos teniendo algún avance. ¿Cuál es el problema en ese contexto? Que obviamente son plataformas genómicas que son costosas. Cuando nosotros lo vemos desde el punto de vista riesgo-beneficio o sobre todo en administración de hospitales, en ese contexto, muchas veces, muy posiblemente, si yo lo veo desde el punto de vista, si yo logro evitarle quimioterapia a alguien o un tratamiento por más tiempo, claramente son mejores, vale la pena hacer estas plataformas genómicas, ¿no? Desafortunadamente, solamente contamos con esas plataformas a nivel privado en México. En el caso de las instituciones sigue siendo muy complejo. ¿Y qué es lo que se tiene que hacer?
lo que se tiene que hacer son también tener médicos, administradores que nos puedan orientar a que si yo logro ahorrar tratamiento en muchas de estas pacientes, el hacer esta plataforma sería mejor, pero para eso pues requiero muchos estudios, por ejemplo, de estudios a nivel largo de saber cuántas pacientes se tratan en un año en una institución, necesitamos también saber cuántas reciben quimio, cuántas no reciben quimio, necesitamos como implementar incluso si se pudiera hacer plataformas genómicas dentro de nuestros mismos hospitales, sería lo ideal, que todavía eso es muy complicado. O tener como ciertos sponsors para que pudieran en cierto grupo de pacientes poder hacerse estos estudios. Usualmente lo que hacemos si estamos en una institución, nos valemos de las características clínicas o de prácticamente de lo que son algoritmos, que muchas veces se hacen, estos algoritmos se hacen muy parecidos a los de las plataformas como para tratar de sacarlo y para poder predecir esto para nuestros pacientes, ¿no? Pero bueno, creo que ha sido un avance súper importante. Entonces, a veces, desafortunadamente, es bien complicado a nivel institucional, pero en otro grupo de pacientes que podemos saber que pueden ahorrarse un tratamiento tan complejo como es una quimioterapia. Digo, yo doy quimioterapia y no dejo de decir que al final de cuentas es un tratamiento atroz, ¿no? Que merma en muchos sentidos y que debemos de tener un control de toxicidad fundamental, pero yo creo que el poder conocer estas estrategias de plataformas y poder en algunos sentidos ahondar por ello, pues bueno, creo que es uno de los advenimientos que ha habido más importantes en el cáncer de mama. Te digo, hablar de disminuir la hormonoterapia también es increíble porque la hormonoterapia, que es uno de los pilares actuales y el mayor en nuestros pacientes hormonales, es un tratamiento que prácticamente deja a las mujeres menopáusicas, si son pre o perimenopáusicas. Y aparte tiene muchos síntomas que a veces merman mucho la calidad de vida individual como mujeres. Entonces, bueno, yo creo que eso es un avance fundamental. En el caso, perdón. No, Gaby, te quería decir cuando hablabas de las plataformas genómicas, antes de que continúes, que todo está súper interesante. ¿Qué tan, o sea, las instituciones públicas en nuestro país, evidentemente sabemos que es un gran apoyo tener una de esas plataformas y utilizarla en sus pacientes. Sabemos que va a haber suficientes mujeres que se estén tratando por cáncer de mama. ¿Qué tan avanzada está cierta negociación o voluntad para contar con estas plataformas que pues, ya desde hace varios años son un hecho? Claro, pues principalmente es el costo, ¿no? Creo que eso es lo primero que medía el no poder contar con ese tipo de plataformas, porque no solamente es un problema en cuestión de institución, sino también en seguros médicos que también a veces no los quieren aceptar, ¿no? ¿Qué tan avanzado es? Sigue siendo muy complejo porque nos enfrentamos, te voy a explicar bien, antes nos enfrentamos de eso al tratamiento, ¿no? Encontrar que haya tratamiento para los pacientes. Entonces, a veces es un paso bien complicado, ¿no? Nos tenemos que enfrentar a que haya el tratamiento con quimio, haya el tratamiento adecuado, dos, a que haya los tiempos para la radioterapia. Entonces, generalmente esto siempre se queda en consenso en que el costo no justifica, ¿no? La posibilidad de que con herramientas clínicas tomemos mejores esas decisiones. Cuando tú vienes a otros lugares, por ejemplo, en Europa, ¿no? Que en Europa usualmente las instituciones son el único lugar de acceso a tratamientos oncológicos. La mayoría de la gente está en la seguridad social. Entonces, lo que se trata de hacer es justamente estudios de campo donde nos pudieran beneficiar de que a lo mejor estas plataformas genómicas cuesten la mitad en una institución, ¿no? Como se hace en muchas cuestiones. Pero el problema es que es un arreglo que tiene que tener la institución o el gobierno para facilitarlo. Y la verdad es que por más que lo que se ha tratado de hacer es intentar justificación de estas plataformas, pero es complejo, Ale. Creo que no ha habido una estandarización al respecto. Creo que ha sido un tema que se ha quedado abajo, ¿no? En las mesas de subrogación y sobre todo porque creo que se pone en principal punto el tratamiento oncológico, ¿no? Entonces, muchas veces lo que nos dicen es, bueno, traten de utilizar algoritmos médicos, ¿no? Que sean más sencillos para poder hacer la toma de decisiones y creo que eso es lo que hacemos. Obviamente, lo ideal sería poder tener este tipo de plataformas, pero pues bueno, al final de cuentas creo que es una cuestión que se tendría que platicar muy bien, que no se debe dejar sobre la mesa, porque mientras las plataformas médicas nos puedan hablar más sobre el tiempo de tratamiento de una paciente, creo que el que hubiera estudios socioeconómicos sería como la estrategia para que los gobiernos pudieran hacer este tipo de estudios. Ahora, también esto es importante. Para que esto pueda ser llevado a cabo, también es fundamental que las pacientes tengan etapas relativamente tempranas,
Entonces también el problema es que si no justificó eso, si las pacientes llegan en etapas 3 o en etapas avanzadas, prácticamente esto cambia. Entonces por eso es que muchas veces en ciertas instituciones, por ejemplo, existen, hablando de las modalidades, también no solamente hay modalidades en la cirugía, en la quimioterapia, en la oncología médica, también hay en tratamientos como son la cirugía y como son la radioterapia. Te voy a poner ejemplos. La cirugía anteriormente, prácticamente la cirugía era una mastectomía completa, que muchas veces eran mastectomías bien complicadas porque quitaban músculo pectoral mayor, pectoral menor. Actualmente sabemos que no hay diferencias en hacer una mastectomía conservadora, es decir, en esa región, y eso hace que obviamente la cosmesis, que es fundamental para la vida de una paciente, sea mejor, y también el tiempo quirúrgico, es decir, no es lo mismo estar 3 o 4 días hospitalizadas que a lo mejor el mismo día. Entonces, ahí ha habido un cambio fundamental en la cuestión quirúrgica. La cuestión de la oncoplástica también, en poder utilizar en mucho menor medida prótesis, que también son costosas, pues también ha sido un parteaguas en el contexto este. Y de la radioterapia igual, los protocolos de radiación, que anteriormente eran de 4 a 5 semanas, ahora hay nuevos elementos como son la la irradiación parcial de la mama, así como protocolos de hipofraccionamiento, en donde en lugar de dar 4 o 5 semanas pueden dar hasta 3 semanas, disminuyendo con esto el tiempo con un adecuado con una adecuada tolerancia sin mayor toxicidad. Incluso ahora de repente hay ciertos lugares que ofrecen radioterapia basada en protones. Hay algunos lugares que pueden valorar bien estrategias en donde si los tumores tenían ganglios positivos, damos quimio, y después de eso ya no hay ganglios positivos, podríamos omitir la radioterapia en la axila, que eso va a dar menos toxicidad, o incluso tener algunos radiomarcadores para saber bien qué paciente puede tener más fibrosis o quién no, y poder modular eso. Entonces, esos son avances importantes en todo este contexto, pero al final de cuentas tenemos que llegar a que el tratamiento sistémico es nuestro principal parteaguas, y muchas veces la herramienta molecular se va a un segundo término, ¿no? ¿Qué se tiene que hacer? Pues tratar incluso este tipo de cuestiones donde estamos informados, tratar de valorar bien que cada hospital pudiera tener su propio protocolo para poder instaurarlo, y sobre todo, y lo más importante, el llamado a que tengamos diagnósticos oportunos. Diagnósticos oportunos es la clave siempre, ¿no? Y eso obviamente va a cambiar mucho, porque si las instituciones ven en la autoridad que el diagnóstico es oportuno, obviamente ahí vamos a tener mayor oportunidad de que herramientas genómicas sean la clave para poderlas pues tener como en una cuestión más importante en las principales instituciones, sobre todo que se dediquen a cáncer de mama, ¿no? Creo que sería como lo ideal. Claro, Gaby, gracias por volver a mencionar el tema de la importancia de la detección oportuna. Nosotros en Fundación CIMA, pues ese es el mensaje que siempre estamos comunicando. Sabemos que el caso de México es diferente, ¿no? La mayoría de los casos se diagnostican en etapas 3 y 4, y esa es justamente la cifra que queremos revertir a través de, pues, todas las prácticas testimoniales, a través de toda la folletería, toda la videogalería, todos los nuevos cortometrajes, por ejemplo, que estamos haciendo, siempre invitando de verdad a que la gente vea por su salud, ¿no? Sean personas proactivas y realmente procuren ellos la salud y no esperen que alguien más se las procure simplemente porque, ¿no? Sabemos que muchas veces la vida nos gana, hay prioridades, tenemos hijos, pero realmente que tenemos que tener muy presente que el estar sanos nosotros es lo que va a permitir también un correcto funcionamiento de nuestro hogar, de nuestros hijos, de la familia, y evidentemente, pues hablando de costos, pues imaginemos lo que cuesta un cáncer avanzado a lo que cuesta un cáncer primario, ¿no? Ya nos dijiste tú, por ejemplo, todos los diferentes, ¿cómo se dice? Cuando no lo escalas, o sea, lo escalas para abajo, ¿cómo se dice? Es decir, los precios mucho más... claro. ¿no? Desescalamiento, o sea, tratar de hacer menos tratamientos. O sea, desescalar, ¿no? Si nos estás comentando tú que antes siento que no era ningún traje a la medida, antes era quimioterapia, ¿no? Antes era, bueno, esto es lo que ha resultado, y a lo mejor la misma quimioterapia con sus efectos secundarios era demasiado para esa persona con el tipo de cáncer que tenía. Hoy sabemos que hay diferentes tipos de combinaciones de tratamientos que se pueden hacer, más ajustados al tipo de cáncer de esa persona. Y me da muchísimo gusto saber esto. Seguramente en cuanto a efectos secundarios, pues también ha disminuido, ¿no? También seguramente son menos agresivas
o siguen siendo igual de agresivas? ¿Qué nos puedes decir sobre los efectos secundarios, Gaby? Claro, y en este contexto, obviamente, terminando de ver bien lo nuevo que hay en avances en los otros tipos, subtipos, que tienen también que ver con esto, sabemos que, por ejemplo, en las pacientes con terapia con tumores HER2, obviamente los tratamientos son mucho más largos porque anteriormente deben de recibir 6 meses de quimioterapia junto con un año extra de tratamiento con terapia anti-HER2. Y ahora, obviamente, también sabemos que hay ciertos subgrupos que pueden tener menos quimioterapia, no necesariamente las 6 meses, sino 3 meses. Y también se está haciendo a nivel mundial la posibilidad, y esto es algo muy interesante, de poder disminuir los tratamientos con la terapia anti-HER2. Es decir, todavía no hay estudios tan claros, pero generalmente habrá pacientes que hayan respondido muy bien al tratamiento con quimio y con la terapia anti-HER2. Y para eso, ¿qué hicimos? Hace algunos años estuvo en boga lo que es la terapia neoadyuvante. Es decir, poder darle tratamiento con quimioterapia y con terapia anti-HER2 a los pacientes antes de una cirugía. ¿Por qué es fundamental esto? Porque obviamente esto nos puede llevar a que el puro tratamiento puede llegar a destruir el tumor. Y esto cambia por completo. Hay una respuesta, podemos llegar a tener una respuesta patológica completa que prácticamente va a cambiar el pronóstico de estas pacientes. Esto es fundamental también que los pacientes lo conozcan, porque muchas veces yo me topo con estas dos cuestiones en la consulta, por eso lo quería mencionar. Hay gente que usualmente el primer camino es llegar con el cirujano oncólogo, no llegan con el oncólogo clínico, y muchas veces el cirujano oncólogo, en ciertas ocasiones, por propio desconocimiento incluso, operan primero a las pacientes, o porque las pacientes tienen miedo, ¿no? De que si no se operan ya, van a seguir teniendo el cáncer, ¿no? Cuando realmente sabemos que hay muchas nuevas estrategias. Esto obviamente es un camino importante que debemos de saber bien en conjunto como equipo multidisciplinario. Entonces, por eso es fundamental que la educación médica se dé en general a todos como equipo, a los cirujanos, a los oncólogos clínicos, a los radiooncólogos. Entonces, llegan pacientes que están operadas cuando pudieron haber tenido un mejor desenlace con un tratamiento inicial primero, pero a veces el propio miedo, es decir, cambia todos esos desenlaces. ¿Y por qué es fundamental? Porque incluso si un paciente no responde a ese tratamiento, actualmente las estrategias son cambiarlo. O sea, después de la cirugía, si vemos que no respondió, entonces dar un tratamiento diferente después. Entonces, eso nos ayuda muchísimo a que el tumor residual que no hubo respondido, ¿por qué razón? Porque hay un cambio en ciertos pacientes. Si yo doy un tratamiento adyuvante, es diferente a tener en directo el conocimiento sobre qué parte del tumor no fue responsivo a un tratamiento que tendría que dar. Entonces, este concepto estos últimos 10 años ha cambiado muchísimo, es algo muy novedoso que todavía está en boga, en que todavía muchas veces, obviamente en centros como instituciones que solo se dedican a esto en México, pues obviamente está muy claro este concepto, pero no en todos sitios. Entonces, la neoadyuvancia es un tratamiento nuevo y obviamente muchas veces se basan en el propio miedo de las pacientes que quieren operarse ya, y deben de saber que no necesariamente es así. No todas las pacientes van a entrar a cirugía directo. Entonces, en este contexto, el poder conocer qué paciente tuvo una respuesta a la quimio o no es fundamental. Es decir, yo doy el tratamiento primero 3 a 6 meses, luego opero y con eso voy a saber bien si ese tumor respondió o no y si requiere más tratamiento o no. Entonces, hay terapias igual, requerirán un año de tratamiento, otras solo 6 meses, u otras un cambio de tratamiento. O sea, ya ha habido un nuevo avance muy, muy interesante en ese contexto. ¿Qué pasa con triple negativo? Lo mismo, prácticamente esas pacientes sabemos que deben de recibir mucha quimioterapia. ¿Qué ha habido nuevo en esta cuestión en el caso de triple negativo? Igual, sabemos que todas estas pacientes deben de entrar primero a terapia neoadyuvante, es decir, dar antes el tratamiento, y ahora se ha agregado el concepto de la inmunoterapia combinada con la quimioterapia, es decir, sabemos que la inmunoterapia puede mejorar también en cierto tipo de pacientes, sobre todo con triples negativos, en ciertos escenarios, las respuestas patológicas completas para poder lograr tasas incluso de curación. ¿Qué sucede? Pues obviamente son estudios muy nuevos, son tratamientos costosos, pero sabemos que ya hay un subgrupo de pacientes que puede llegar a responder muy bien en ese sentido. Entonces, en todo es contexto, o sea, los cambios nuevos que ha habido son así, hay que dar tratamientos antes, hay que ver bien la respuesta que se tiene, hay que ver bien de acuerdo a la respuesta si continúa tratamiento o continúa un tratamiento menor o continúa un tratamiento diferente. O sea, esos son como lo que ha ido prácticamente cambiando en cada uno de los rubros que tenemos. En el caso de las toxicidades, pues también sabemos, actualmente tenemos una gama de medicamentos en los últimos 10 años, sí, prácticamente,
nuevos medicamentos que han cambiado la posibilidad de tener náusea o vómito, ¿no? O sea, si te voy a poner como ejemplos, incluso anteriormente prácticamente solamente teníamos ondansetron, ¿no? Que es como un medicamento que puede ser de rescate, pero no es tan potente para evitar que haya náusea y vómito 5 o 6 días seguidos. Ahora tenemos de ese medicamento otros 3 o 4 primos, que a lo mejor el mayor de esos se llama palonosetron, con una posibilidad de rescatar de un 96% de no tener náusea o vómito, que ha ido cambiando también, ¿no? O sea, si tú hablas de un medicamento que es costoso, porque son medicamentos costosos que de repente pueden llegar a costar 4,000, 5,000 pesos por aplicación, que a veces es increíble que cuestan más que la quimioterapia. Y actualmente en estas fechas, pues las alternativas de marca que conocemos, ¿no? Es decir, la competencia, que haya más medicamentos iguales, que sean alternativas, ahora nos permite que este medicamento lo puedas encontrar a 4 veces menos el precio, ¿no? Entonces, claramente esto es fundamental y permitir que lleguen nuevos medicamentos al país también, ¿no? Aparte de este medicamento, hay otros que se llaman inhibidores de neuroquinina, que son todavía más potentes en los esquemas de quimioterapia, más fuertes para dar náusea, y todos estos medicamentos nos ayudan a que el paciente ya no vomite o que la náusea sea muy leve, grado 1, grado 2, pero claramente igual son costosos. Entonces, no sé, a mí de repente trato yo siempre de escoger estrategias para que es cuestión de buscar, ¿no? En ese sentido, para que sea de menor alcance. A veces hay farmacéuticas que te venden 3, te regalan el cuarto, que a veces parece que no es un mayor costo, pero bueno, es fundamental, y es fundamental que todas las instituciones logren tener este tipo de medicamentos en su arsenal, ¿no? Porque son partes de que el paciente tolere el tratamiento, y tolerar el tratamiento nos va a llevar a que lo finalice bien y que no sea a pesar de tu calidad de vida, ¿no? Sino que sea con una adecuada calidad de vida, una adecuada tolerancia y que terminen bien los tratamientos, porque de repente podemos instaurar el tratamiento, pero al final de cuentas el paciente termina recibiendo menos dosis o no los tratamientos completos, y muchas veces no contamos, a veces creemos que es que no respondió bien al tratamiento, pero a veces no sabemos por qué no respondió bien al tratamiento. Puede ser porque no completó bien, porque no tuvo las dosis suficientes. Entonces, claramente las estrategias de tener mejor arsenal de medicamentos antieméticos, de tener mejor arsenal de medicamentos, sobre todo que disminuyan la posibilidad de tener neutropenia, ¿no? Como son glóbulos blancos muy bajitos. También ha sido un cambio en los últimos años, que eran anteriormente, hace 10 años, estos medicamentos contábamos con ellos, pero eran carísimos. Siguen siendo de alto costo, pero actualmente hay alternativas de marca que pueden mejorar estos desenlaces. Entonces, hay muchas cuestiones, Ale, son en control de vómito, en que no haya neutropenia, es decir, que no haya una infección, en disminuir la anemia, ¿no? Ahora anteriormente no usábamos más que transfundir un paciente, ¿no? Pero vamos a transfundirlo cuando tiene menos de 8 de hemoglobina, y eso en un paciente oncológico es bien complicado, porque tiene que tener la fatiga de la propia quimio, más si está anémico, peor, ¿no? Ahora eso vemos que existen medicamentos como la eritropoyetina, que por ejemplo hace 10 años creíamos que la eritropoyetina estaba contraindicada en el tratamiento de los pacientes con cáncer porque podía estimular células neoplásicas, y ahora sabemos que no, que realmente la eritropoyetina en pacientes que tienen hemoglobina entre 10 y 11 debemos de instaurarla justo para que no hagan más anemia. ¿Y por qué queremos que no hagan más anemia? La anemia puede ser solo por la pura quimio, pero pues obviamente esto va a dar un estado funcional menor al paciente, ¿no? De menor capacidad cognitiva, de menor capacidad en la cuestión de estar cansado. Entonces, bueno, este tipo de estrategias también, que ha complementado también las estrategias para la toxicidad, el tratamiento alternativo. Es decir, la apertura, que aquí hay que tener mucho cuidado porque nosotros como oncólogos debemos de tener la apertura que los tratamientos alternativos son claramente válidos en el control de los efectos adversos de los pacientes, más sin embargo también tenemos que conocer cuando hay un chantaje, ¿no? ¿Por qué razón? Pues porque obviamente un tratamiento alternativo siempre va a ser, esto es algo sencillo, siempre va a ser fácil de hacer, aparentemente de bajo costo y siempre panaceas. Entonces, eso es claro, yo siempre les digo a mis pacientes, yo soy muy abierta en ese sentido, ¿no? Pero siempre les digo a mis pacientes, no puede existir eso, sería muy, muy complicado, ¿no? Entonces, tenemos que tener la apertura para los tratamientos alternativos, que pueden ayudar, pero no cualquier tratamiento alternativo va a funcionar tampoco, ¿no? Porque a veces esos solamente son gastos innecesarios que a veces pueden incluso hasta ponernos en peligro cuando son algunos tratamientos que pudieran tener algún problema en toxicidad hepática, o algunos otros tratamientos que nos pueden dar una falsa esperanza, es decir, abandonar uno por otro, a veces pacientes que abandonan el tratamiento por esto, y eso es donde tenemos que tener muchísimo cuidado
en este comentario, pero yo creo que también estas aperturas de la apertura de las clínicas paliativas, que no solamente deben de estar en relación allá a que una clínica paliativa va porque en ese contexto es nada más para que alguien muera bien, no, sino que una clínica paliativa es para darnos confort y el control de síntomas adecuado en ese sentido. Oye, Gaby, el tiempo se nos está acabando. Hay algunas preguntas aquí en el chat que te las voy a ir diciendo y después finalizo con una pregunta para ti, ¿sale? ¿Se sabe qué porcentaje de pacientes con cáncer en general son por herencia? Es una respuesta muy rapidita. ¿Qué número es? Perdón. Sí, claro, realmente, generalmente, recuerden, casi un 90% de los pacientes que tienen cáncer en el planeta desconocemos la causa. Usualmente una herencia muy dirigida es solamente un 10%, un 6 a un 10% de los pacientes. Perfecto. Ale López nos pregunta, con respuesta patológica, en caso de pacientes con respuesta patológica completa a quimioterapia neoadyuvante, ¿qué es lo que indican las guías internacionales actuales respecto al tratamiento subsecuente? Es decir, en paciente con respuesta patológica completa, posteriormente, ¿se realiza mastectomía radical modificada? Bueno. Claro, bueno, en este caso, por ejemplo, aquí depende muchísimo de subtipo que haya sido. Por ejemplo, usualmente, si vemos que tienes si tienes una respuesta patológica completa, quiere decir que tuviste una respuesta clínica completa. Entonces, lo más posible es que no debes recibir una mastectomía radical, sino una cirugía conservadora y un ganglio centinela, para podernos dar cuenta si hubo residual también ganglionar o no, pero tampoco debe ser un vaciamiento axilar completo. Entonces, de aquí, nada más te diría que y usualmente ya no sería un tratamiento con mastectomía radical, a menos que la paciente tuviera una contraindicación para recibir radioterapia. Siguiente punto, depende mucho si es HER2, luminal o triple negativo. Si es un HER2 y tuvo una respuesta patológica completa, prácticamente puede quedar en un año solamente de trastuzumab solo, si es HER2 positivo, o algunas pacientes, hay algunas cortes ahora en que pueden recibir solo 6 meses, pero habrá que especificarlo muy bien dependiendo de los factores del paciente. En el caso de que fue un triple negativo, prácticamente aquí se queda, ya no existe tratamiento sistémico adyuvante en ese sentido, porque si respondió muy bien al tratamiento es solamente complementarse con radioterapia y con una vigilancia estrecha. Entonces, va a depender mucho del subtipo histológico que tenga. No sé, también otra es que hubiera sido un luminal B, que es más complicado que tengan respuestas patológicas completas, pero si es así, también se tendrá que valorar bien la hormonoterapia que deberá recibir. Entonces, prácticamente en ese escenario te diría que las ventajas de una respuesta patológica completa son un pronóstico mayor de posibilidad de curación muy alto. 2, si es HER2, solamente recibir trastuzumab prácticamente por un año, que es todavía lo que dicen las guías internacionales. En algunos pacientes podrían hacerse en menos tiempo. Si es triple negativo, prácticamente ya es cuestión de una vigilancia. Y en el contexto quirúrgico, obviamente es una paciente que debe de ir a cirugía conservadora o mastectomía parcial, idealmente, a una toma de un ganglio centinela, no un vaciamiento completo. Y obviamente también la radioterapia tendrá que especificarse en ese rubro. Perfecto, Gaby, un millón de gracias. Esther Ávila pregunta que ya tomó 5 años de pastillas, imagino de amoxicileno, le dicen que tiene que tomar otros 5 años, pero pregunta si le puede perjudicar su cuerpo. O sea, ¿es normal que te prescriban 10 años de pastillas hormonales? Justo esta es una muy, muy buena pregunta, porque obviamente aquí va a depender muchísimo del grupo de paciente que sea igual también. Lo que mencioné al principio, actualmente hay recomendaciones que van dependiendo muchísimo de la edad de la paciente. Es decir, obviamente supongo que usted llevó un tratamiento con receptor, que tiene receptores hormonales positivos. Entonces, el tratamiento de hace 20 años era dar 5 años, eso no había cambiado. Entonces, actualmente lo que ha cambiado es lo siguiente. Hay ciertas pacientes que van a poder recibir hasta 10 años y van a tener un beneficio casi de un 10% extra en ese sentido. 2, hay pacientes que todavía no estamos seguros que puedan recibir menos tiempo, y el mayor rubro de pacientes mínimo debe de recibir 5 años. Hay otro subgrupo que puede recibir hasta 7.5 años. Entonces, eso va a basarse mucho en qué cuestiones. En la edad, no es lo mismo ser premenopáusica que perimenopáusica que posmenopáusica. Y en el riesgo que tenga el tumor, no es lo mismo haber tenido etapa 3 o etapa 2 o etapa 1. Obviamente, si la consideraron para recibir 10 años, claramente hay un beneficio, se sabe que es un 10% extra. Respecto a la cuestión de la toxicidad, realmente toxicidad
a nivel hepático, a nivel renal, es muy complicado que exista, no lo hay. Las toxicidades principalmente se basan en, sobre todo si estamos utilizando inhibidores de aromatasa, como son, en México utilizamos anastrozol o letrozol, que esos pueden llegar a causar osteoporosis, entonces hay que hacer una medición preventiva de su densitometría ósea constantemente, que realmente es muy, yo nunca he visto un paciente que sea fracturado por recibir inhibidor de aromatasa, pero hay que rescatarlo con sus estudios. Y el segundo punto que para mí en la hormonoterapia larga más complejo es los síntomas, ¿no? O sea, si tengo una paciente con premenopausia o perimenopausia que tenga que meterla a una menopausia completa, pues obviamente son los hot flashes, los bochornos, el dolor articular ocasional que también puede haber, toda esta sensación de vulnerabilidad que tenemos, ¿no? De no dormir bien, de dormir bien, la disminución de la libido sexual. Entonces, uno como oncólogo tiene que recomendar lo que es lo mejor, siempre teniendo una calidad de vida. Entonces, claramente si usted puede tolerar bien el tratamiento, y aquí sí es basarnos de alternativas, ¿no? De tratamientos alternativos, acupuntura, yoga, ejercicio, tai chi, reiki, cosas, cuestiones de meditación, de poder complementar bien eso. Obviamente, el utilizar hormonas naturales u hormonas sintéticas está prohibido, no debe de ser una recomendación, a menos que merme realmente la calidad de vida de una paciente y que sea fundamental recibir el tratamiento. Entonces, claramente es volver a individualizar y en algunos últimos casos el uso de algunos ciertos medicamentos como desvenlafaxina, duloxetina, pueden disminuir los bochornos, que eso se ha visto muy bien con el equipo de endocrinología, que nos pueden ayudar para que el paciente tolere bien el tratamiento. Entonces, obviamente si la pregunta final es, ya después de todo de todo el contexto, pues claramente sí hay un beneficio sobre el extender la terapia si es usted la paciente indicada, y respecto a los efectos secundarios son los que son subjetivos, es decir, los que afecten su calidad de vida versus los efectos secundarios deleterios como tal, yo le diría que son muy poco el porcentaje, entonces habrá que comentarlo bien con su oncólogo. Muchas gracias, Gaby. Una última pregunta. Romy, con triple positivo, ¿qué tan alta es la probabilidad que con hormonoterapia pueda tener una calidad de vida? Bueno, aquí, obviamente, por ejemplo, aquí ella es un triple positivo que es claramente lo que platicábamos, ¿no? Un 10 a un 15% son pacientes que sobreexpresan todo. Entonces, ella en general tuvo que haber recibido un tratamiento con quimioterapia, también con la terapia anti-HER2 y obviamente también debe tener un bloqueo hormonal. Claramente, estos subtipos usualmente deben de ser tratados con todo este tratamiento porque son subtipos más complejos respecto a pronóstico. Yo aquí en esas pacientes, no sé si haya tenido respuesta patológica completa, cómo haya sido llevado, pero y si es solamente en adyuvancia, realmente se debe tratar igual que una paciente con receptores hormonales completos, ¿no? Es decir, debe de recibir su tratamiento con hormonoterapia, como se ha indicado en ese sentido, así como con su terapia anti-HER2, al menos por 5 años, individualizarlo al grupo etario que tenga. Y si existiera, la pregunta es, si existiera alguna cuestión mayor de toxicidad por recibir el anti-HER2 y el doble y el bloqueo hormonal, no hay un cambio en mayor toxicidad, debe de recibirlo. Y obviamente va a tener los mismos efectos secundarios que puede tener una paciente con esta cuestión, ¿no? Y eso generalmente, Ale, va a ser mucho de cada paciente, porque son más pocas obviamente, pero hay pacientes que pueden llegar hasta estar asintomáticas con el tratamiento, ¿no? Pero obviamente la mayoría es prácticamente estar en una menopausia muy, muy complicada, con muchos síntomas. Entonces, esto siempre se debe de ir platicando de cómo ir mediando toda esta cuestión, porque muchas veces todos los síntomas que tiene una paciente con hormonoterapia son subjetivos, es decir, el médico no los puede medir, yo no los puedo medir. Es decir, yo no puedo medir la sensación de malestar al respecto, no hay algo que lo mide como tal. Yo mido laboratorios y una paciente puede estar perfecta, mido esto. Entonces, hay que crear escalas, que son como las escalas que utilizamos en calidad de vida, en cuestión de que un mismo paciente tiene que independizarse en eso. Es decir, ¿qué tan bien duermo? ¿Qué tan bien tengo mi vida sexual satisfecha o no? ¿Qué tan bien estoy trabajando y concentrada? ¿Qué tan bien puedo tolerar si hay dolor con este medicamento? ¿Qué tan bien realmente me apegué al ejercicio? Porque muchas veces eso es una cuestión. Entonces, todo lo que nosotros tenemos como una estandarización de nuestra vida, ¿no? ¿Qué tanto me divierto, ¿no? Es decir, puedo tener una vida los fines de semana adecuada y normal. Entonces, creo que como pacientes debemos de medir eso, y una vez que medimos eso, vamos a tratar tampoco de hacer que los síntomas sean miles, porque si nos fijamos solo en los síntomas pueden ser miles y eso nos puede volver locas incluso, ¿no? Es decir, si yo me fijo que me pasó A, B, C y D, entonces hay que tratar de concretar bien el grupo de síntomas que se tienen
para poder tomar la mejor decisión en cuestión de un tratamiento de este nivel, porque obviamente este tratamiento en la hormonoterapia o la antihormonoterapia es el tratamiento de los más curativos que existen, ¿no? O sea, es decir, más incluso que una quimioterapia. O sea, es decir, la posibilidad de control a largo plazo y de curación es muy alta, por lo cual no debe de abandonarse. Y uno de los problemas que tenemos siempre como oncólogos es que existen estudios que nos dicen que hay hasta un 50% de pacientes que no tienen adherencia a estos tratamientos. Entonces, aquí es una cuestión de cada individuo, porque es una adherencia que nadie va a ver y que nadie va a estar revisando, ¿no? Entonces, yo creo que es un compromiso con nosotros mismos como pacientes también. Muchísimas gracias, Gaby. Y esta pregunta es mía para finalizar. ¿Cómo ha cambiado la expectativa de vida de una paciente con cáncer de mama metastásico? Claro. Como sabemos bien, la enfermedad metastásica sabemos que es incurable, ¿no? Es decir, podría ser que posiblemente actualmente haya ciertos pacientes que hayan tenido tratamiento con anti-HER2 y que seguramente actualmente puedan no tener enfermedad, pero lo que ha cambiado muchísimo es, uno, en tratamientos que den mejor calidad de vida, ¿no? Y esto se ve mucho también en las pacientes que tienen receptores hormonales positivos, en donde todo este grupo de pacientes ya recibe, no solamente recibe tratamiento con hormonoterapia, también recibe un tratamiento de innovación, que son los inhibidores de ciclinas, que son medicamentos que también en conjunto con los tratamientos como inhibidores de aromatasa han duplicado prácticamente la supervivencia global de las pacientes. Es decir, si anteriormente una paciente podía vivir con una enfermedad metastásica 2 años o 3 años, ahora sabemos que eso se ha doblado a 6 años sin recibir quimioterapia incluso, con una calidad de vida prácticamente mucho mejor. Creo que eso, la innovación de tratamientos es importante. En los tratamientos con triple negativo o anti-HER2, el advenimiento de nuevos tratamientos anti-HER2, es decir, derivados como de trastuzumab, pero distintos, es decir, que sean un poco más elaborados. Hay muchas nuevas estrategias, trastuzumab deruxtecan, tucatinib, muchos nuevos medicamentos que Enhertu, que es ahora para las pacientes con HER2 low, que son otro subtipo molecular que se está viendo en este contexto metastásico, prácticamente ha mejorado y ampliado el avance con este tipo de terapias en la supervivencia global con calidad de vida. En triple negativo todavía sigue siendo bien complicado. Hay nuevos anticuerpos biconjugados que son prácticamente la base de los tratamientos actuales. Es decir, lo que te diría es que cuáles han sido los avances. Se ha logrado tener tratamientos de nueva era que duplican la supervivencia global en ese punto. 2, ya no son basados en quimioterapia. Creo que la nueva era de los medicamentos está actualmente para convertir al cáncer de mama en una enfermedad crónica, más sin embargo todavía el costo y el acceso va a seguir siendo un problema de salud pública fundamental en este sentido, ¿no? Pero yo creo que la cuestión en las nuevas terapias y los nuevos avances ha sido fundamental también en cáncer de mama, y por eso, justamente contestando esta pregunta, en donde no podemos todavía lograr la curación en estas pacientes, sino más que doblar el que puedan vivir más, es imperante el tener esta condición de un diagnóstico precoz, ¿no? O sea, todo vuelve otra vez a lo mismo, en donde tenemos que ser muy capaces de esto, y 2, de poder terminar nuestro tratamiento, es decir, la adecuada tolerancia con adecuada calidad de vida a pesar del tratamiento instaurado, creo que también es la otra clave para poder asumir un reto de salud pública como es el cáncer de mama. Gracias, Gaby. Pues cierras muy bien la sesión. Fue un placer, como siempre, platicar contigo. Gracias por tu tiempo y gracias a todos los que se conectaron. Hasta la próxima, Gaby. Gracias de nuevo. Gracias por la invitación y gracias a todos. Que estén muy bien. Bye.